buenos días. Estamos aquí transmitiendo desde la Iglesia Bautista Hispana de Miami Beach para todos los que están ahí conectados con nosotros. Nuestra meditación de la palabra en el día de hoy lleva por título algo que todos nosotros necesitamos siempre, pero en este tiempo un poco más. Lleva por título La paz de Cristo. La paz de Cristo. Es curioso que 7 siglos antes de que Jesucristo viniera a este mundo, el profeta Miqueas, hablando y presentando al que en el futuro sería el Hijo de Dios aquí en este mundo, en esta tierra, dijo de él proféticamente ahí en el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 5, en el versículo 5, dice Miqueas: Él será nuestra paz. Vino Jesús 7 siglos después, y alrededor de unos 30, 40 años después, el apóstol Pablo, describiendo entonces ahora, no en futuro, sino en presente, al Señor Jesucristo, dice ahí en la carta a los Efesios, en el capítulo 12, en el versículo 14, dice: Él es nuestra paz. Es por eso que yo quiero compartir contigo en este día acerca de Jesucristo, porque como dice la Biblia, Él es nuestra paz. Y vamos a estar pensando entonces en la paz de Cristo. Fíjate que nuestro Señor sabe, conoce de las necesidades del ser humano. Recuerda que Él vivió entre nosotros. Él vivió en este mundo y compartió las mismas cosas que compartimos nosotros. Entre ellas compartió y sabe de la necesidad y el anhelo que hay en los corazones nuestros de tener paz, especialmente paz interior. Él mismo supo lo que era estar en angustia. Ahí tenemos ejemplos en la Biblia que probablemente tú conoces, de los ataques de Satanás ahí en el desierto de Judea. Comúnmente le llamamos las tentaciones de Satanás, pero es que esas tentaciones eran ataques del maligno. Él estaba solo, no tenía otra persona allí a quien recurrir, excepto al Padre Celestial, y Satanás lo estuvo atacando ahí fuertemente. También nosotros podemos recordar la ansiedad que sintió el Señor solo allí en el huerto de Getsemaní, cuando aquella noche, cuando unas horas después lo vinieron a prender, Él estaba solo, estaba sufriendo, estaba en angustia, y allí oró. O sea, Él sabe lo que es la necesidad de paz. Unas horas después estaba justamente siendo torturado en una cruz romana. Definitivamente el Señor Jesús sabe lo que es la necesidad de sentir paz en el corazón. Yendo un poco atrás, cuando Él sabía que estaba cercana la hora de la cruz y la hora de prueba para los suyos también, porque no solamente Jesús fue prendido y juzgado, sino que los suyos pasaron por un tiempo difícil, por eso muchos de ellos huyeron, se escondieron, sintieron mucho temor. También me imagino que estaban sufriendo por su maestro y todas estas cosas. Cuando el Señor sabía que eso estaba cerca ya, les habló a los suyos palabras de amor, palabras de consuelo y sobre todo de paz. Si tú buscas después, y te sugiero que lo hagas, algunas personas en estos días tienen mucho tiempo libre, otros no. Búsquese en el Evangelio de Juan, en el capítulo o los capítulos 14, 15 y 16. 14, 15 y 16. Puedes empezar incluso desde el 13. Esos capítulos están recogiendo, el apóstol Juan está recogiendo las palabras, las enseñanzas que le dejó Jesús a los suyos cuando sabía que ya estaba cerca la hora de la cruz, la hora de la prueba. Y Él quería como dejarles sus palabras finales de consuelo, de afecto, de amor y de paz sobre todas las cosas. Comenzó diciéndoles ahí en el capítulo 14: no se turbe vuestro corazón. Ese mensaje es para ti también. Que tu corazón no se turbe. Termina
todo este pasaje en el capítulo 16 diciendo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ese era el propósito de Jesús. Que sus amigos, sus seguidores, aún en aquella hora de la prueba, pudieran sentir paz. Él les había dejado una promesa maravillosa, un regalo extraordinario, que fue su paz. Dice allí en Juan 14, 27, si tienes tu Biblia en la mano, te invito a que lo busques porque en este versículo vamos a estar meditando este tiempo. Juan 14, 27, dijo Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ese fue el regalo, la promesa que Jesús les dejó. Precisamente lo que nosotros hoy en día llamamos la paz de Cristo. La paz de Cristo. Vamos a orar. Y ahora, Señor, te rogamos por esta persona que está mirando, que está escuchando estas palabras, esta presentación de este mensaje de tu palabra. Y yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú permitas que ese mensaje que tu Hijo Jesús dejó de paz en el corazón pueda ser efectivo por la obra de tu Espíritu Santo, pueda ser efectivo en el corazón de esta persona que está mirando, que está escuchando este mensaje. Necesitamos todos de tu paz, Señor. Hay millones de personas en este mundo ahora mismo que tienen todo excepto paz en el corazón. Y nosotros sabemos que la paz de Cristo es la solución. Permite que tu Espíritu la aplique a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando Jesús pasó por la cruz, fue sepultado, resucitó, cuando se volvió a enfrentar a sus amigos, a sus discípulos, llegó allí, por supuesto, con un oportuno paz a vosotros. Paz a vosotros. La manera en que Él se presentó a ellos allí. La idea principal de lo que estamos tratando de compartir contigo en esta hora es la siguiente. La paz de Cristo es el remedio necesario y suficiente para enfrentar los grandes ataques que vienen contra nosotros. Lo voy a decir de nuevo. La paz de Cristo es el remedio necesario y suficiente para enfrentar los grandes ataques que vienen contra nosotros. De eso es de lo que queremos estar hablando aquí en la Biblia. ¿Cuáles serían esos ataques para los que nosotros necesitamos la paz de Cristo? No estamos hablando del ataque físico de salud de un virus, pero estamos hablando de ataques que van directo al corazón, al alma. El primero de ellos lo hemos titulado, lo hemos llamado así, el afán y la ansiedad. Este es el primer ataque que nosotros enfrentamos. De hecho, son viejos conocidos nuestros. Los conocemos de toda la vida. El afán y la ansiedad. El afán viene siendo esta preocupación intensa. ¿Quién no conoce eso? Estoy seguro que tú los conoces. No tengo que presentártelos. Pero lo que sí te quiero presentar, o tal vez ayudar a recordar, es el pasaje que el apóstol Pablo le escribe a los filipenses en el capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. Le dice este pasaje que muchos conocemos. Les dice, no se preocupen por nada. Dice en la versión Reina Valera, dice, por nada estéis afanosos. Pero yo te lo estoy leyendo ahora en otra traducción, en la misma idea con otras palabras, dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesiten y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Dice la Reina Valera que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Fíjate esas últimas palabras. La paz de Dios cuidará
su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Todos sabemos que el afán y la ansiedad, esta preocupación extrema, nos hace mucho daño. No importa si son causados por detalles pequeños o por problemas grandes o incluso por problemas subjetivos. ¿Entiendes? Cuando estoy hablando de problemas subjetivos, son problemas que están únicamente dentro de tu mente, únicamente ahí dentro de tu corazón. Pero esos problemas también nos provocan afán y ansiedad, nos estresan, nos pueden causar daños físicos a nuestro organismo y enfermedades también. Esta carga de afán y de ansiedad. ¿Cuál es el remedio para liberarnos de ese sentir, de ese ataque del afán y la ansiedad? El remedio es la paz del Señor. ¿Cómo se obtiene? Si tienes ahí en tu Biblia el pasaje que leímos ahora mismo en Filipenses 4, 6 y 7, vuelve a fijarte, te invito en el versículo 6, dice el apóstol Pablo, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesiten y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. En otras palabras, estamos hablando de la oración. La oración. La oración es este remedio, como dice en la versión Reina Valera, con ruego y acción de gracias. Ese es el remedio contra el afán y la ansiedad. El apóstol Pablo está diciendo, dejen a un lado el afán, dejen a un lado la ansiedad, dejen a un lado la preocupación y dedíquense más bien a orar por todas las cosas. Aprendí, no hace tanto tiempo, aprendí esta técnica para recordar. Una técnica para recordar. No es en sí una técnica espiritual, es una técnica para recordar lo que nosotros debemos hacer. Cada vez que tú te des cuenta que tienes una preocupación que vuelve a tu mente durante el día una vez, otra vez y otra vez y otra vez, que te das cuenta que varias veces en el día viene a tu mente esa preocupación, ya sea por alguien, por una persona, ya sea por un problema, lo que sea. Cambia la preocupación por oración. Sustituye, trae la oración ahí y expulsa la preocupación. Cada vez te vuelve a venir a la mente porque viene la preocupación por tal asunto o por tal persona al momento allí. En vez de preocuparte, lo que voy a hacer es orar. No importa dónde estés, no necesitas estar en una iglesia, no necesitas estar en una posición, tu cuerpo determinada, donde quiera que estés, ahí, no me voy a preocupar, lo que voy a hacer es orar. Viene a tu mente tu preocupación por un hijo, por un padre, por un hermano, por un sobrino que está lejos, por un nieto, por un amigo. No te preocupes, al final el afán y la ansiedad no van a producir nada bueno. En vez de preocuparte, ora. Ruégale a Dios por esa persona. Dale gracias a Dios por esa persona. Eso sí es lo que dice el versículo que va a traer como resultado la paz de Dios. Dice una paz que no podemos entender, que supera todo lo que podemos entender. Así que te estoy recordando, te estoy brindando lo que la Biblia dice que produce una paz que no hay mente que la pueda entender. Porque viene directamente de Dios y no depende de las circunstancias. El segundo ataque que nos viene, ya hablamos de el afán y la ansiedad, son derrotados por la oración y producen paz. ¿Ok? El segundo ataque que nos viene es parecido a ese que hablábamos, es el del miedo y la turbación. El miedo y la turbación. Vamos a volver al pasaje que leíamos al principio en Juan 14, 27, pero ahora te lo voy a leer en otra traducción, lo que se llama la Nueva Traducción Viviente. Dice en Juan 14, 27, dice el Señor Jesús, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy, dice, es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Jesús está diciendo, la paz que yo les regalo, que yo les dejo, no es la paz que da el mundo. ¿Por qué dice la paz que da el mundo? En aquella época, y aún muchos lo usan hoy. Sabemos que
la manera típica de saludar los judíos era, y es muchas veces, con la palabra shalom, que significa paz. Era la palabra y es la palabra que muchos usan para saludar cuando llegan y también para despedirse. Por eso en la Biblia se traduce en español muchas veces paz a vosotros. Pero Jesús está diciendo, esta paz que yo le estoy dejando a ustedes, ahora que me estoy despidiendo, no es esa que la gente da. Esa que la gente dice es diferente. Esta es mi paz. Esta es una que el mundo no puede dar. Así que no se angustien o no se turben ni tengan miedo. La verdad que es que el temor y el miedo acaban con el ser humano, tú sabes, acaban con el ser humano. Muchas veces le tenemos miedo a cosas presentes, a veces le tenemos miedo a cosas futuras, que es lo que nos produce esa angustia, porque es por algo que ni siquiera vemos porque aún no ha llegado. Y a veces tenemos miedo a cosas que nunca sucederán, pero sí tuvimos el miedo. Tal vez por mucho tiempo tuvimos el miedo a algo que pensamos que iba a suceder y al final nunca sucedió, nunca llegó, pero estuvimos en angustia, estuvimos en temor. Jesús sabía aquella noche que iba a haber motivos para que sus amigos sintieran miedo y para que sus corazones estuvieran turbados, confundidos. Por eso les dice estas palabras, porque el remedio es la paz del Señor. ¿Cómo se obtiene? Pues se obtiene, y esta es la palabra clave aquí, por la relación del discípulo con el maestro, del seguidor con el Señor, con el maestro. La relación tuya o mía con el Señor Jesucristo. De eso es de lo que Jesús estaba hablando cuando Él habló de la paz aquí en el versículo de Juan 14, 27. Desde antes, ya de lo que venía hablando era de la relación que debemos tener con Él. Por ejemplo, dice, todos los que me aman, este es el versículo 23, allí en el mismo Juan 14, pero versículo 23, Él dijo, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Donde dice vivir es una palabra que significa quedarme allí, permanecer, morar. No estar de visita, sino quedarme. Más adelante, después de ese versículo de Juan 14, 27, Jesús de lo que sigue hablando es de la relación de Él con sus discípulos, de sus discípulos con Él. Todo el tiempo Él está hablando de eso, de la relación que Él quiere que tengamos con Él. Por ejemplo, en Juan 15, 5, dice un versículo que muchos de nosotros conocemos, dice, ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. ¿Ves que Jesús incluso usa esta imagen de un tronco y las ramas para recordarnos la importancia de esta relación estrecha con Él? Las ramas extraen su vida del tronco. No solo es que están en un lugar físico, sino que extraen toda su vida del tronco. Nosotros extraemos toda nuestra vida de Jesucristo. Pero tenemos que estar ahí bien conectados, bien cerca. Mi querido hermano, mi querida hermana, cuando vengan esos ataques que busquen producir en ti o en mí temor y turbación, miedo, necesitamos tener una relación cercana con aquel que es dueño del futuro. ¿Qué está pasando ahora mismo? Mucha gente está en miedo, en pánico diríamos. Pero la mayoría de esas personas no tienen una relación con Jesucristo. Sí han escuchado hablar de Jesucristo. Tienen una idea vaga de Jesucristo, pero no tienen una relación con Jesucristo. Como dice Él, de las ramas con el tronco, con la vid. Y es esa relación la que nos puede hacer entonces acceder a ese regalo de Jesús, que es esa paz diferente a la paz que puede dar el mundo. Nosotros no conocemos el futuro. Nosotros no tenemos una bola de cristal. Nosotros no conocemos lo que vendrá.
Y a veces es por eso que sentimos temor y angustia. Pero el Señor sí conoce el futuro. No conozco el futuro, pero conozco a aquel que tiene en sus manos el futuro. Podemos entonces depender de Él, confiar en Él, esperar en Él. Como dijo el Señor ahí en Juan 14:1, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. No se turbe vuestro corazón, dice. Lo que tenemos que hacer es confiar en Dios y confiar en Él. Y eso nos lleva al tercer y último ataque que recibimos muchos de nosotros y que nos hacen necesitar la paz de Cristo. Y ahora nos referimos a las presiones externas. Las presiones externas. Haciendo un repaso, el primero de estos ataques que estábamos mencionando era el afán y la ansiedad, o sea, las preocupaciones. El segundo que hablábamos ahora mismo era el miedo, el temor, la turbación. Pero fíjate que esos están todos aquí. El afán y la preocupación y la ansiedad, el miedo, la turbación. Pero ahora vamos a pensar en un ataque que viene de fuera, que son las presiones externas. Mira cómo dice el pasaje ahí en Juan 16:33. Fíjate que es en el mismo bloque de los capítulos del 13 al 16 o del 14 al 16, donde Jesús le está hablando estas palabras de consuelo a sus seguidores. Jesús dijo: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Y estas son las palabras con que Él está cerrando el bloque este. Para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo, dice Jesús, tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Repito esa última parte. Jesús dijo: aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Dice la versión Reina Valera, aflicción. Pero anímense, dice Jesús, porque yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo, si te puedes fijar, Él nunca nos engañó. Él nunca dijo que nuestra vida aquí iba a ser como caminar por un lecho de rosas. Él reconoce que habrá problemas, que habrá pruebas, aflicciones, tristezas, presiones objetivas. Objetiva quiere decir que no está aquí, sino que viene de fuera, es algo real que está allí y que viene contra nosotros. Problemas reales, problemas que vienen también contra los cristianos. Los cristianos no estamos exentos de que vengan esos problemas a nuestra vida. Hay algunas personas por ahí que escriben cosas en la internet, dicen cosas como que los cristianos nunca nos vamos a enfermar, ninguna plaga, porque el Señor dice, no, eso no funciona así, no es así. Estamos en este mundo y sí vamos a experimentar pruebas, tristezas, aflicciones, problemas como los demás. Pero ¿cuál es el remedio que tenemos contra eso? Que sí lo tenemos, si tenemos a Cristo. Es la paz de Cristo. La paz de Cristo. ¿Cómo se obtiene la paz de Cristo? Ya hablábamos de la oración, de poner delante de Él nuestra preocupación. Hablábamos de la relación, que es muy importante para poder sentir en nuestro corazón esa paz. Pero aquí ahora hablamos de la confianza. De la confianza. Obtenemos la paz de Cristo por nuestra confianza en el Cristo vencedor del mundo. Por nuestra confianza en el Cristo vencedor del mundo. Él terminaba diciendo el versículo que leímos: pero anímense porque yo he vencido al mundo. Ahí están sus promesas, mi hermano, mi hermana. Sus bendiciones, su presencia, su espíritu en nosotros. Él les prometió a sus amigos que al volverlo a ver, cuando experimentaran su presencia real entre ellos, eso iba a hacer que se transformara su tristeza en gozo. Mira lo que dijo allí en los versículos del 20 al 22 de Juan 16, del 20 al 22, dijo: ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Y más adelante dice: ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos, entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Por la presencia del Señor ahí, ¿verdad?
toda tristeza, todo dolor iba a quedar atrás. Por esa confianza en Él podemos nosotros tener paz en Cristo. En Cristo, cuando nuestra vida está apoyada en Él, cuando nuestra vida está soportada por Él, podemos tener paz, una paz basada en Él, no en la ausencia de problemas. No, nosotros no estamos diciendo si vienes a Cristo vas a tener una vida sin problemas y entonces vas a tener paz. No, esa no es la paz que Cristo habló. La paz que Cristo habló, Él dijo, en este mundo van a tener aflicciones y van a tener tristezas, pero tengan confianza, porque yo he vencido al mundo. Van a poder venir todas las tragedias del mundo. Créeme que algunas van a venir. Pero nuestra paz estará fundamentada en el Señor. Y va a depender solo de Él. El Señor no se mueve, ¿cierto? Por tanto, nuestra paz no se va a ir para ningún lado. Va a estar ahí. No va a cambiar. Hay una ilustración que probablemente tú la hayas escuchado en varias ocasiones anteriores. Cuentan que en una ocasión se hizo un concurso de arte y se pidió que los artistas pintaran un cuadro representando la paz. Como la paz es algo abstracto, no es una cosa que se puede tocar, puede ser un poco difícil de representar en un cuadro. Y entonces allí presentaron los candidatos y uno de ellos pintó un amanecer en una playa con las olas moviéndose ahí suavemente. Bueno, moviéndose imaginariamente porque era un cuadro. Otro pintó un atardecer en las montañas. Así. ¡Wow! ¡Qué lindo! Pero el que se ganó el premio pintó un cuadro raro. Pintó un cuadro con una tempestad tipo huracán, que los árboles se doblaban, se movían, estaban volando las hojas de los árboles, las ramas. Era un caos total. Pero había un detalle que era la clave de aquel cuadro. En un lugar específico ahí del cuadro, en una rama de un árbol, había un pajarito que estaba dormido con el pico y la cabecita metido debajo del ala, como muchos de ellos duermen. Ese fue el cuadro que ganó el premio. ¿Dónde estaba la paz? En aquel caos no estaba la paz estaba en aquel pajarito. Que en medio del caos, él tenía paz. ¿Sabe que nuestra vida puede ser así? La paz no quiere decir ausencia de problemas. Van a venir problemas. Jesús dijo, en este mundo van a tener tristeza y aflicciones. Van a venir problemas. Pero es en medio de los problemas como mejor se manifiesta la paz sobrenatural del Señor. La semana pasada estábamos nosotros pensando en el Salmo 46. Yo quiero de nuevo traer a la memoria las palabras del Salmo 46, al menos el principio del Salmo y el final. Quiero dejártelo porque tiene que ver, mucho que ver con esto que estamos hablando de la paz. Dice el Salmo 46, estoy leyendo en la versión Reina Valera, que es la que más conocemos y tal vez es la que tienes en tu mano. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Parece que está describiendo algo como un enorme terremoto. Pero ¿te fijaste lo que dice? Por tanto, no temeremos, aunque pasen estas cosas. Y termina diciendo el Salmo 46, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y ahí está la clave para la paz. Concluyendo, mi querido hermano, mi querida hermana, como dijimos al principio, la paz de Cristo es el remedio
necesario y suficiente para enfrentar los grandes ataques que vienen contra nosotros. Ataques como el afán, la ansiedad, la preocupación, ataques como el miedo, la turbación, ataques como presiones externas, diferentes tipos de problemas que nos toca enfrentar en esta vida. Pero el remedio necesario y suficiente para enfrentar todo eso es la paz de Cristo. ¿Cuáles son las condiciones para poder disfrutar de la paz de Cristo? Según lo que estábamos viendo, la primera condición es la oración. Como dice el apóstol Pablo, en vez de preocuparse, oren. No se preocupen por nada, oren por todo. Esa es la oración. Es la primera condición. Recuerda, cada vez que te venga la preocupación a la mente, deséchala y ora por eso mismo que te causa preocupación. La segunda condición es la relación. La primera, oración. La segunda, relación. Tener una relación con Jesucristo. Aprovecho para decirte a ti que estás viendo, que estás escuchando. Si todavía tú no tienes una relación personal con Jesucristo, fíjate que no estoy hablando de un cuadro que tengas en la pared, o una figura que tengas colgada del cuello, o en el bolsillo, o en el carro ahí del espejo retrovisor. Yo no estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando del Cristo vivo y real, que ahora mismo tú y yo no lo podemos ver. Por eso no es un cuadro, no es una pintura, no es una figura. Él está vivo y está aquí presente, aunque tú y yo no lo podamos ver. Si todavía tú no tienes una relación personal con Jesucristo, no esperes más, este es el momento. ¿Cómo se puede tener una relación personal con Jesucristo? Dos cosas. Número uno, necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado. Arrepentirnos de nuestro pecado, de haber estado lejos de Dios, de haber hecho con nuestras vidas nuestro propio plan, nuestro propio proyecto y no el de Dios, de hacer las cosas a nuestra manera. Arrepentirnos de eso. Arrepentirnos porque estuvimos ofendiendo a Dios con nuestra actitud. Y entonces poner toda nuestra confianza en Jesucristo y en lo que Él hizo en la cruz por nosotros para salvarnos. ¿Qué fue lo que Él hizo en la cruz? Él estaba pagando allí el precio de todo ese nuestro pecado, de toda esa nuestra rebeldía, de toda esa nuestra indiferencia, de toda esa actitud nuestra de que yo, lo que importa soy yo y mi plan y mi proyecto y mi vida. Él pagó el precio y la culpa de todo eso. Entonces, tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado y tenemos que poner nuestra confianza no en mí, no en lo que yo pueda hacer, sino en lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz. Dile algo como: Señor, me arrepiento de verdad de mis pecados, me arrepiento de haber vivido mi vida lejos de ti. Y creo, Señor, que tú moriste en mi lugar, creo que tú diste tu vida por mis culpas. Perdóname. Perdóname y aplica ese perdón que tú lograste en la cruz. Aplícalo a mi vida porque yo te necesito. Y comienza así una relación personal con Cristo. No es ese momento y ya te olvidas de Él. No, estamos hablando de una relación permanente, una relación que es diaria. Necesitamos incluso, tú si ya eres cristiano tal vez hace tiempo y yo, necesitamos renovar nuestra relación con el Señor día a día, porque eso tiene que ser constante. Otra vez recuerda el ejemplo de las ramas y el árbol. La rama puede haber estado prendida al árbol por 40 años. Y si un día viene alguien que está podando el árbol y corta esa rama, ¿qué pasó? La rama se seca. Porque ya no tiene cómo sacar vida. No podemos estar desconectados, no podemos estar sueltos. Tenemos que estar bien prendidos constantemente, cada día, cada hora, cada minuto. Así que las claves eran: la primera, oración; la segunda, una relación; y la tercera, confianza. Confianza. Jesús habló bien claro y dijo: en esta vida van a tener aflicciones, tristezas, problemas, pero también tengan confianza, porque yo he vencido todo eso. Yo he vencido al mundo. Bueno, venció hasta la muerte, imagínate. Venció la muerte. Por eso podemos tener confianza. Y si un día nos toca, que nos va a tocar. No, la frase está mal. No es si un día nos toca. Cuando un día nos toque, ahora está mejor, enfrentar la muerte. Ahí nos toca entonces
seguir manteniendo nuestra confianza en ese mismo Jesús, que Él físicamente en esta tierra venció la muerte y resucitó con poder, y un día nos resucitará con Él. Así que todo se trata de la confianza que nosotros debemos tener en Él, aún a pesar de los problemas. Repito, las claves: oración, relación y confianza. Como les dije al principio, los judíos se saludaban deseándose paz, shalom. Se despedían deseándose paz, shalom. Los primeros cristianos también se deseaban paz, pero no así una paz general, una paz ambigua, vaga, desconocida, sino la paz de Cristo. Así ellos usaban esa frase y se saludaban, se despedían. La paz de Cristo. Te quiero dejar esta manera en que el apóstol Pablo se despide de los tesalonicenses en la Biblia, en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3 y versículo 16. Segunda a los tesalonicenses 3:16, dice el apóstol Pablo: ahora que el mismo Señor de paz les dé su paz en todo momento y en cada situación. El Señor sea con todos ustedes. Lo voy a leer de nuevo. Ahora que el mismo Señor de paz les dé su paz en todo momento y en cada situación. Si tienes a alguien al lado tuyo que te pueda escuchar, dile eso que dice el pasaje. Ahora que el mismo Señor de paz les dé su paz en todo momento y en cada situación. Que el Señor te bendiga. Fíjate que esto es lo que necesitamos hoy. Esto es lo que este mundo más necesita hoy. La paz de Cristo. La paz de Cristo. Que Él te bendiga.